Y pues la turbiedad es la claridad del agua. Bueno, en este caso se ve pues sucia el agua de acuerdo al color, al agente que esté provocando esta turbiedad. Y los químicos, pues sólidos disueltos, es la materia, ya sea química o física, que esté disuelta en el agua con partículas muy, muy micros, muy pequeñitas, que ya tornan el agua de cierto color. Alcalinidad, bueno, sabemos que tenemos un parámetro de potencial de hidrógeno. El potencial de hidrógeno sabemos que tenemos un rango de ácido básico, ¿no? Cuando tenemos un pH ácido, pues quiere decir que va en un rango de... Tenemos un rango entonces donde el punto medio de ¿cuál es, jóvenes? Punto medio es 7, ¿no, maestra? Ajá. ¿Y cuál sería el rango menor de 7? ¿Será? 6. ¿Ácido o básico? Ah, ácido. Ácido. Ok. Bueno, finalmente la alcalinidad. ¿A qué se refiere ese término de alcalinidad? Dureza, metales, sustancias orgánicas, nutrientes, etcétera. Bueno, ahorita los vamos a ver a detalle cada uno de estos. Y pues los biológicos habíamos dicho que eran... Maestra, Vale. maestra, disculpe, ¿está mostrando alguna presentación o algo? Es que nada más veo, bueno, o no sé si soy yo, pero nada más veo el módulo. Nada más de ese módulo. Ay, Sí, perdón. veo su página de módulo. No sé Permíteme. si soy yo o también mis compañeros. No, sí, yo también lo veo. Ajá, Aquí, por eso me hizo ahorita que estaba mencionando. perdón, no me habían dicho desde antes. Aquí ya veo mi pantalla. Sigo viendo igual módulo, maestra. Contenido, programas, qué es el agua y todo. Permíteme tantito. Ustedes me avisan cuando ya no vean módulo. Ahora sí ya se ve un documento en PDF, Sí, ya. que es parámetros de calidad del agua. Sí, muchas gracias. Gracias. Cuando pase eso sí dígame porque de repente pues, me traba la computadora. Sí, yo ya le estaba compartiendo otro documento y no lo sabíamos, no estaba con la certeza de que ya lo había cambiado. Bueno, aquí estamos viendo, voy a retomar entonces, aquí estamos viendo una tabulación donde me muestra los parámetros de calidad del agua, físicos, químicos y biológicos. Por mencionar algunos, rápidamente los menciono, que son sólidos suspendidos, color, olor, sabor, temperatura y turbiedad. Más o menos ya establecimos cuáles eran los conceptos de los parámetros físicos con algunos ejemplos pequeños. Ahorita los vamos a ver más detalladamente. Sin embargo, también tenemos presentes los químicos, que son sólidos disueltos, alcalinidad, dureza, metales, sustancias orgánicas, nutrientes y demás. Ahorita vamos a ver también con detenimiento cuáles son los aspectos específicos de estos parámetros químicos presentes en el agua. Y pues los biológicos, que son más fáciles, que son prácticamente los coliformes totales, que son los desechos fecales del ser vivo. En este caso, cuando son descargas domiciliarias, pues de los humanos y de las mascotas que viven en los domicilios. Antes de que veamos estos criterios, estos parámetros, nosotros tenemos criterios de calidad del agua. Nosotros manejamos unos criterios de la siguiente forma. Un agua potable se denomina al consumo de agua libre de organismos patógenos. Los organismos patógenos son los organismos microbiológicos provenientes de materia fecal. Entonces, cuando un agua está libre de organismos patógenos, quiere decir que está libre de coliformes totales. Aquí también dice que tiene que tener bajas concentraciones de compuestos muy tóxicos o que tengan efectos serios a largo plazo, tales como el plomo. Bueno, en este caso, sabemos nosotros que nuestro cuerpo está constituido por metales. Sin embargo, el agua tiene que tener bajas, muy bajas concentraciones de compuestos tóxicos, en este caso elementos de minerales y metales que vamos a consumir. Recuerden que la mayoría de los metales en el cuerpo se acumulan y no salen, ¿de acuerdo? Ahora bien, tiene que tener una apariencia clara, tiene que estar baja en sales, no libre de sales.
aquí dicen no salina, pero aquí el término correcto sería con bajas, muy bajas concentraciones de sales, porque también un agua sin sales, pues no nos hidrata. Ustedes han escuchado que cuando un niño, por ejemplo, tiene diarrea y te recomiendan un suero, ¿a qué sabe el suero? Saladito, ¿no? Porque tiene electrolitos. Bueno, en este caso, el agua tiene que estar con bajas concentraciones de sales, sin embargo, no libre de sales. Siguiente aspecto, dice libres de compuestos que provocan el olor y sabor. Bueno, ahí sí, libres de compuestos, porque recuerden que el consumo del agua tiene que ser inoloro e insaboro. Y bueno, finalmente, no corrosiva ni incrustante. Muy bien. No corrosiva cuando tiene un pH muy extremo, ya sea ácido o muy alcalino, y incrustante cuando tiene muchas concentraciones de sales y calcios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, este decreto fue del año 1998. Bueno, aquí nos volamos unas técnicas de calidad del agua potable en el país de Colombia. Sin embargo, vamos a ver las condiciones ahorita. Aquí quise manejar, bueno, aquí me voy a saltar esta porque aquí nos dicen, nos manejan los índices de calidad del aire, pero este es otro tema que voy a regresar después. Me salto a esta diapositiva y vamos a meternos específicamente a los aspectos físicos, químicos, biológicos y compuestos del agua. Aquí vamos a tener una definición. ¿Qué es el índice de calidad del agua? Básicamente se define como el índice de calidad de agua, la expresión matemática que se calcula considerando los tres aspectos, como son físicos, aspectos físico-químicos, biológicos y no acuáticos. Esto quiere decir, los aspectos físico-químicos son las concentraciones, especies y tipos de sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en el agua. Los aspectos biológicos son de composición y estado de la biota acuática. ¿Qué es biota? Bueno, pues la vida que está presente en el agua. Aquí hablamos, me voy a regresar a los aspectos físico-químicos, las concentraciones de especies y tipos de sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en el agua. ¿Qué significa el concepto orgánico? ¿Jóvenes? Que es de, ¿cómo se llama? Que provino de la naturaleza, ¿maestra? Ok. Sí, muy bien, que proviene de la naturaleza, ok, que está constituido por materia viva. E inorgánicos, bueno, pues está compuesto, sustancias compuestas por composiciones ya generadas por el hombre. Esto quiere decir antropogénico, quiere decir que pues ya son fibras sintéticas, que ya son compuestos químicos, ¿vale? Que no surge de la naturaleza, que ya son hechos por el hombre. ¿De acuerdo? Aspectos no acuáticos, los cambios temporales y espaciales que son debidos a los factores intrínsecos y externos al sistema de estudio. ¿Qué significa intrínseco? Bueno, pues este término de intrínseco quiere decir que es un factor no natural que es inducido por el hombre y externos al sistema acuático de estudio. ¿Okay? En este caso, contaminantes. Los cambios temporales y espaciales debidos a los factores contaminantes. Contaminantes intrínsecos, bueno, en este caso, pues agentes no naturales que fueron inducidos por terceras personas. Bueno, aquí nos vamos a remontar a los parámetros del agua, físicos y químicos. Aquí los aspectos físicos, vamos a dejar que ustedes participen. Vamos a ver, ¿quién me gustaría? A ver, Daniela Soto, por favor, vamos a leer los parámetros físicos.
Sí, maestra. Por favor. Parámetros físicos. Potencial de hidrógeno pH. Tiene importancia en el control de los procesos biológicos del tratamiento de las aguas residuales. La mayoría de los microorganismos responsables de la depuración de las aguas residuales se desarrollan en un rango de pH óptimo entre 6.5 y 8.5 unidades. Oxígeno disuelto. Es un parámetro fundamental en los ecosistemas acuáticos y su valor debería estar encima de los 4 miligramos sobre litros para asegurar la sobrevivencia de la mayor parte de los organismos superiores. Se usa como indicador de la contaminación o, por decirlo así, de la salud de los cuerpos hídricos. Para el correcto funcionamiento de los tratamientos aerobios de las aguas residuales es necesario asegurar una concentración mínima de 1 miligramo sobre litros. Ok, gracias, Dani. Bueno, seguimos, por favor. Cristian. Sí, pero será en parámetros físicos, temperatura. Sí. Ok, la temperatura del agua es un factor condicionante y determinante del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. Color y turbidez. El color y la turbidez miden la transparencia del agua. La turbidez está relacionada con la presencia de sustancias en suspensión, de naturaleza mineral y orgánica, y en aguas naturales no contaminadas. Puede ser debido al movimiento de los sedimentos del fondo y al fitoplancton. Hasta ahí. Gracias. Okay. A ver, chicos, aquí me voy a regresar aquí en la temperatura. Nos dice que es un factor condicionante y determinante. ¿Por qué? Porque puede alterar, ¿cómo se llama? Algo. ¿Puede alterar algo? Sí. ¿Cómo qué? ¿Alteraría algo, voy a nuestra? ¿La qué? Porque puede alterar las condiciones naturales de un ecosistema, ¿no? Sí. Ok. ¿Y ustedes alguna vez han ido a las aguas termales? Sí. ¿Qué tipo de biota hay ahí? ¿Qué tipo de vida hay en esas aguas termales? ¿Pececillos? Ah, no hay nada porque hay muchos metales. Pero las que yo fui había mucha, ¿cómo se llama? Pues estaba muy verde, no estaba lugar. Sí, pero ¿qué había de tipo de vida en el agua? Y obviamente estaba verde porque pues estaba ya riego. ¿Ya? Y bueno, está bien. Pero ¿qué tipo de vida hay de con temperaturas altas? Pues no hay vida, ¿o sí? ¿Seguro que no hay vida? Pues no, bueno, es que las que fue nuestra no, y bueno, yo no vi nada a simple vista. A simple vista, ¿qué había? Solamente Pues, vegetación, pasto muy verde, ¿no? Ajá, y solamente eso, maestro, no vi. ¿Qué olía? Ajá. ¿A qué huelen las aguas termales? No me diga que nadie, nada más. Azufre, ¿no? Exacto, muy bien. No me dice José, Es que el señor que me no morma la tenga... nariz. ¿Cómo? Es que cuando voy se me morma mucho la nariz también. Entonces, Ay. Ok, gracias.
¿Quién me contestó? Hace ratito. Yo, Jessica. Ah, Jessica, ok. No reconocí tu Jessica. Bien, Jessica, huele a azufre. Y entonces, cuando hay azufre, generalmente, ¿qué nos representa altas concentraciones de azufre? ¿A qué huele el azufre para empezar? No me digan que al diablo. ¿A qué huele el azufre? A huevo. Muy bien. Como en la boca. Huele fétido, ¿no? Huele a huevo. Muy bien. Bueno, esta situación, entonces, altas concentraciones de azufre. ¿El azufre qué es? Les voy a presumir mi tabla periódica. Metal. Que sea una de Google. ¿Qué es el azufre? Y no es porque les dé clases de química, ¿eh? ¿Qué Metal. es el azufre? ¿Es un metal? No. No escuché, compañera, ¿cómo? Pero más bien sería el dióxido de azufre, maestra, porque tengo que el dióxido de azufre se libera de la atmósfera en la combustión de combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón, siendo un importante contaminante del aire y la causa de la lluvia ácida. Ok. Pero el azufre es a lo que iba, que me adelantaste. Pero primero les dije, ¿qué es el azufre? Ahorita entramos a la composición del dióxido de azufre. ¿Cuáles son las siglas del azufre? No sé. El símbolo es ese, ¿no, maestra? ¿El símbolo es qué? Ese. Muy bien, el símbolo es este. Y el símbolo es, nos dice que tenemos composiciones de su número atómico es 16 y tenemos radicales, no alcanzo a ver nada. Pero bueno, aquí el azufre entonces se puede presentar en combinación con otros elementos. Aquí me dice tú dióxido de azufre que se presenta entonces en un elemento gaseoso volátil que se libera en la atmósfera generalmente en el aire y que esto nos genera altas concentraciones de dióxido de azufre en partículas que generan lluvia ácida. ¿Cómo se genera el dióxido de azufre? En el ambiente. Porque en el agua no es dióxido de azufre, ¿no? ¿Sí? No, en el agua no. Se da en contacto con... Pues, En el agua serían sulfatos. Ok, no es que les dé clases de química, chicos, pero sí es importante a diferenciar esta parte. Cuando están en el agua, son sulfatos y huelen feo, huelen así como dijeron, a huevo, a fétido, a cola, ¿verdad? Okay. Pero porque son altos contenidos de azufre, que generalmente, pues bueno, son aguas con altos contenidos de azufre minerales, no nada más de puro azufre, sino también en conjunto con muchas sales y, bueno, algunos otros elementos de minerales, y ahorita no me acuerdo bien, pero a lo que voy es un agua con altos contenidos, un agua azufrada, sulfurada, no es de consumo. ¿Qué nos pasaría si consumiéramos agua con altos concentrados de azufre o de metales, por ejemplo, porque también hay metales, aparte de metales, minerales, altas concentraciones de todos estos elementos? Pues nos vamos a enfermar, porque es un agua saturada. Entonces, alimentos que realmente pues nuestro cuerpo no necesita. ¿Alguna vez han probado agua de mar? sí, maestra, salada, salada. ¿Qué se siente en la lengua? Como que te escalda, ¿no? Bueno, pues también el agua del mar, pues es sumamente nocivo para nuestra salud, debido a que tiene altas concentraciones de sales, y bueno, esto simplemente pues
no se enfermaría, porque no, el agua de mar no es digerible en nuestro sistema, en nuestro organismo. Ahora bien, a lo que voy a dejar un poquito de lado la parte del dióxido de azufre, que eso vamos a entrar más tarde, por eso les dije que vamos a dejar la parte del aire para después, que sí es importante que lo veamos, y no es que sean los ambientales, pero es necesario que conozcamos esta parte. Pero ahorita estamos enfocados al agua, y me voy a regresar al término donde partimos, que les decía que la temperatura del agua es un factor condicionante y determinante. ¿Por qué? Porque el agua azufrada es generalmente un agua ácido. Las bacterias no siempre son del todo malas, las bacterias también tienen un papel importante dentro del agua. Para asegurar la vida de los ecosistemas, su concentración en el medio debe ser superior a 5 miligramos de oxígeno 2 sobre litro. Ay, Dios, estoy muy bien. Bien, aquí el oxígeno disuelto tiene que ser una concentración aceptable mayor a los 5 miligramos de oxígeno disuelto sobre litro, porque si no existe esa concentración de oxígeno, quiere decir que va a provocar un término que se llama medio anióxico, que es la carencia de oxígeno. Entonces, sí tenemos que tener oxígeno disuelto. Sin embargo, recordemos que la última clase mencionamos que también grandes cantidades de oxígeno disuelto también provocan saturación. Sin embargo, tendríamos que tener una concentración mayor a 5 miligramos, pero que hasta dónde más podría, hasta cuál sería su límite de tolerancia del oxígeno disuelto. Bueno, ahorita vamos a ver esa parte, pero finalmente ahorita estamos aterrizando los conceptos. Después tenemos el concepto de nitrógeno. Bueno, el nitrógeno se encuentra de forma orgánica en las aguas naturales no contaminadas. Existen diferentes concentraciones de los distintos compuestos derivados del nitrógeno. Mayor a los 5 miligramos. El pH se conoce mejor como potencial de hidrógeno, constituye una medida de la acidez o alcalinidad de un agua. Un medio neutro es un medio donde tiene un pH de 7. Ácido se denomina cuando su pH es menor de 7, y básico cuando su pH es mayor de 7. Esto quiere decir un medio básico que contiene mucha sal. Metales pesados. Como bien sabemos, los metales pesados en un medio acuático puede ser debido a causas naturales. Por ejemplo, cuando hay un lugar, por ejemplo, en un cuerpo de agua cercano a una mina de explotación de minerales, que finalmente se da de forma natural. La acumulación de minerales en el suelo pues es de forma natural la causa, y bueno, por ende el agua, el cuerpo de agua que está cercano a la mina de minerales y al lugar donde el suelo es rico en minerales, pues va a tener entonces una presencia de metales pesados de forma natural. Y bueno, aquí lo dice, o por naturaleza geológica de los terrenos que están en contacto con el agua. Cuando su pH es menor de 7 y básico cuando su pH es mayor. Aquí me fui un poquito más adentro un medio básico y me dediqué aquí a especificar a qué se debe cada parámetro físico. Como bien sabemos, los metales pesados, el color se debe a los materiales en suspensión, determinando un color aparente. La transparencia, pues la presencia de materiales en suspensión colorantes disminuye la transparencia del agua. Bueno, recordemos entonces que el color se debe a la materia orgánica presente en el agua de forma suspendida, donde le da un color aparente. La turbiedad finalmente pues, es la presencia de partículas inorgánicas que bueno, finalmente están presentes como consecuencia de materiales y al lugar con mucha saturación. El olor, bueno, incluye los olores a podrido, así como los del ácido sulfúrico, son indicadores de que las aguas servidas son sépticas. ¿Qué significa séptico? Espérame, hija, espérame.
Bueno, aquí me fui un poquito más adentro y me dediqué aquí a especificar a qué se debe cada parámetro físico y químico. El color se debe a los contiene gérmenes materiales en patógenos, suspensión, maestra. determinando un color aparente. Y La esos gérmenes transparencia, producen pues la presencia putrefacción, de ¿no? materiales en suspensión y colorantes Muy bien. disminuye la transparencia del agua. Bueno, Aquí, recordemos entonces básicamente, que los el color olores, se como debe habíamos dicho, que a la aquí materia manejan el término de orgánica ácido presente sulfídrico. Ácido en el sulfídrico agua es de un forma elemento suspendida que donde da generalmente un maneja, color es una aparente. sustancia, La es turbiedad finalmente pues es la un presencia de ácido partículas más grandes muy fuerte que bueno, finalmente que se manejan están generalmente presentes en los laboratorios. como consecuencia ¿Alguna de vez ustedes material tuvieron alguna práctica de laboratorio donde tuvieron contacto con el ácido sulfídrico? Y y de el olor, verdad es bueno, una sustancia muy el fuerte color, que si ustedes los la olores huelen apoderosas directamente les quema la del nariz. ácido sulfídrico Bueno, son espero que nunca indicadores lo de hayan las aguas hecho, pero servidas con séptico. este ácido lo que hace entonces es, Séptico. aquí lo manejan como que se presenta también en la naturaleza de forma natural y pues finalmente lo que provocan es la falta de oxígeno y la putrefacción. Vamos a Contiene bajar gérmenes y tenemos los patógenos, parámetros físico-químicos, la temperatura, nuevamente. Las modificaciones de temperatura de las aguas repercuten en la ecología. La disposición de la materia orgánica presente en el agua experimenta una aceleración Los por olores, efecto del como habíamos incremento dicho de la aquí, temperatura, manejan el lo que término de acabamos de ácido mencionar, sulfídrico. Ácido que es un sulfídrico factor muy es un importante en la elemento temperatura. El que potencial de generalmente hidrógeno es maneja una una medida sustancia, convencional de la acidez o basicidad de un soluciones ácido acuosas. muy Potencial fuerte redox que se manejan generalmente en los controlan los laboratorios. procesos. ¿Alguna vez Llega esta ustedes parte tuvieron de alguna altas y práctica bajas de es porque laboratorio pasaron donde tuvieron materiales en el contacto ETS, con ¿no? el Y ácido entonces las que ya sulfídrico? tenían dadas de De altas quieren verdad dar de baja y quieren dar de una alta a otras. sustancia muy fuerte que si Ajá, ustedes la o huelen pasé la materia directamente les que, quema la nariz. por ejemplo, la vez Bueno, pasada, el espero que semestre nunca pasado ya lo estaba hayan dictaminado hecho, por agua pero potable. este Entonces, igual, ácido lo que ya hace que la entonces pasé, es, ya aquí di de lo manejan alta como que se otras presenta 3 también en materias. naturaleza de forma natural Ok. y pues finalmente Bueno, nada más es esa parte porque tenemos lo mucha que queja provoca es de la que las ventanillas falta de nunca oxígeno y la contestaron y putrefacción. muchos compañeros de ustedes quedaron fuera ahorita. Vamos a bajar, Tenemos esa tenemos los problemática. parámetros físico-químicos, la temperatura, Sí, la verdad sí no, las no modificaciones contestan. de Yo tuve la temperatura misma de las aguas problemática para meter a repercuten en la línea curricular. ecología, la disposición de la materia ¿En Y orgánica no serio? es por, presente en el ajá, si agua no es porque experimenta una conozco aceleración por al efecto profesor, el del que es incremento ahorita de la encargado de temperatura. coordinación, Bueno, lo que acabamos de Miguel, mencionar, que es un factor muy importante ¿Miguel de la Castillo? temperatura. ajá, El me potencial canalizó de con hidrógeno es Sandra, una medida la de la línea. convencional de la acidez o basicidad Ya con de eso soluciones acuosas. fue que pude dar de alta la línea, si Potencial no, redox. si fuera por los de gestión escolar Controlan los no podía haberla dada de alta. También tenemos ese problema, muchos supuestamente inscribieron la línea curricular y ahorita no aparecen en la lista. Pues justamente ahorita estoy viendo si vamos a tener una plática con gestión escolar, pero no sé cómo la vamos a manejar. Oh, Dios mío. Pues, ahí estén al pendiente en Facebook si quieren si quieren enterarse qué es lo que va a hacer gestión escolar para satisfacer la necesidad finalmente de, Ajá, o pues, de pasé todos la los materia alumnos, porque que, no se por vale también ejemplo, la vez pasada, el semestre pasado estaba dictaminado por agua potable. Entonces, igual, ya que la pasé, ya di de alta otras 3 bro. materias. Y te viniste agua Y se supone que potable. por eso hasta se dieron más tiempo, ¿no? Porque otras veces eran de un día las inscripciones, ahora 3 días creo que se dieron por cada. Y muchos compañeros de ustedes Híjole, la quedaron verdad fuera. estoy preocupada porque ya me acaba de llegar una liga que tenemos. Sí, la verdad sí no contestan. Yo tuve la misma problemática para meter a línea curricular. Disculpen el comercial. ¿En serio? Vamos a seguir. Ajá, con si no es porque nuestra conozco clase. Y bueno, pues nada más al les profesor, el ese que es breve ahorita comentario encargado porque de coordinación, va a dar una Miguel. pista, pero voy a no sé si ya lo anunciaría. ¿Miguel Castillo? Ajá, me canalizó con Sandra, Y, la de la línea. a las 6 de la tarde va a estar Ya con eso este rollo, pero fue que puede dar de alta la línea, si no, se van a poner yo creo muy rudos. si fuera por los de gestión los escolar cocolazos. no podía haberla dada de alta. También No tenemos es este para mí. problema muchos
supuestamente inscribieron las niñas curriculares y Bueno, ahorita chicos, pues regresando no a aparecen en esto. la Sí, a mi compañera ¿Profesora? también le pasó, profesora. Sí. Ella era regular, le tocaba Ay, inscribirse, disculpe, o sea, no, súper temprano y no quería cuando interrumpirla, puso pero no podía cita de preguntarle ahorita. reinscripción, Es que lo que pasa es que yo también tuve problemas no le con mi aparecía inscripción, y no la dejaron pero reinscribirse y mandó en mi correo. caso como que no me Y han le dado ganas de contestaron cuando quejarme estaba lo de los porque dictámenes, pero ya creo no que le me va a quisieron ir meter peor. ninguno de sus grupos, que porque ya no Pero había. bueno, yo sí estaría interesada en ver cómo que arreglan con gestión escolar. Es que mire, yo ya tengo una materia desfasada, pero no sé cómo la vamos a manejar. entonces ahora que tenía que solicitar el dictamen, yo estaba muy segura de que pasaba mi ETS y pues no lo pasé. Entonces no metí la solicitud del dictamen y sin el dictamen pues no te dejan inscribirte. Pero no sé qué pasó con el sistema que pues gracias a Diosito yo sí pude inscribirme, pero todavía no solicito mi dictamen. Y no crea que, o sea, ya en cuanto vi que se me había pasado la fecha, pues ya me puse en contacto con la ventanilla y luego con los que tramitan el dictamen, pero por parte de ellos no he recibido respuesta. Entonces, de plano no me contestan mi correo, entonces no sé a qué proceda con mi solicitud de mi dictamen, pero estoy inscrita, que es lo bueno. Bueno, pues nada más les hice este breve comentario porque hoy se va a dar una plática. Qué bueno la verdad es que la intención de que les haya hecho la pregunta es porque la verdad estoy haciendo una lista de todas las preguntas que le voy a hacer ahorita al jefe de institución escolar. Y bueno, muchas quejas de alumnos que presentan que qué pasa con la boleta de las 3 firmas, los requisitos a dónde hay que dirigirse para este documento de las 3 firmas. Hay niños de nuevo ingreso que pues no saben, que tenían una cita para el 15 de febrero y nada más nunca les contestaron, no se han inscrito. Ay, Tengo aquí disculpe, también no, consejos de servicio social no para quería cuando, interrumpirla, ahorita pero los no podía dictámenes, eres una preguntarle más de los ahorita. dictámenes. Es que lo que pasa es que yo Sí. también tuve problemas con Y la sabes que también yo inscripción, creo, maestra, que sería bien pero importante las en mi fechas. caso como que no me han Porque, dado ganas de bueno, a mí sí me quejarme contestaban, pero se porque tardaban 2 días. creo Y que ya me después va de a esos ir 2 días peor. ya tuve que yo haber hecho otros trámites. Pero Y si me contestaban de, bueno, no, yo pero sí estoy pregúntale a tal interesada en persona, ver cómo que son arreglan otros con 2 días. gestión escolar. Entonces, Es que mire, o yo es, no sé si ya sea tengo una contestar más materia rápido, pero desfasada. pues la verdad lo dudo, porque sí es Entonces, bastante la demanda, ahora que tenía que o que nos solicitar el amplíen dictamen, las yo fechas estaba para... muy ¿Qué segura de que ventanilla pasaba mi los ETS y atiende? pues no lo Porque hay pasé. mucha queja de la ventanilla Entonces, Sí, a mí 5. no también las metí la 5, solicitud del dictamen creo las 5. y sin el dictamen pues no te dejan inscribirte. Son de noveno semestre las Pero 5. no sé qué pasó con el Sí, la sistema, ventanilla 5. que pues gracias a Diosito yo sí pude inscribirme, pero todavía no solicito mi dictamen. Y no crea que, o sea, ya en cuanto vi que se me había pasado la fecha, pues ya me puse en contacto con la ventanilla y luego con los que tramitan el dictamen, pero por parte de ellos no he recibido respuesta. Entonces, de plano no me contestan mi correo, entonces no sé a qué proceda con mi solicitud de mi dictamen, pero estoy inscrita, que es lo bueno. Bueno, maestra, yo también quiero dar un comentario respecto a lo que comenta la compañera. Soy de la ventanilla 1 y he solicitado ya varias constancias. Y bueno, de hecho desde el semestre pasado las pedí y me las dieron bien, solamente que se tardan de 5 a 7 días. Los de mi ventanilla sí han cumplido y los han entregado en forma. Y por ejemplo, lo de la línea curricular yo lo entregué el último día, a la última hora, casi al último minuto la mandé. Y la señorita Sandra no te contesta. La verdad no te contesta, pero en el sistema sí me apareció. Y estaban corriendo el número de la maestra, bueno, de la secretaria Sandra, para cualquier aclaración. Si no te contestaban el correo, podías marcarle y ella te daba seguimiento de tu proceso. Bueno, aquí voy a hacer una aclaración. Sandra no es la secretaria, Sandra es Sandra Rodríguez García, es la jefa del departamento, pero debidamente a la ineficiencia de la secretaria, ella tuvo que entrar al chiste para terminar de inscribir. Es la 5, ajá. Pero, ¿sabe qué? También a mí... ¿Son de noveno semestre las 5? Creo que sí. ¿Sabe qué? Que a mí le llevan bueno, desde el semestre pasado mandé un correo para ver si me podían dar una constancia. Y me contestaron, primero me contestaron que estaba mal el correo, ¿no?
Se lo volví a enviar bien y me dijeron, sí está en proceso. Y nunca me enviaron nada. Y otra vez este semestre también bueno, antes de que terminara este semestre, a finales de enero, también mandé y también me respondieron que estaba en proceso, pero no me mandaron nada. Y así van varios compañeros, les contesta que está en proceso, pero no les envían nada. Bueno, maestra, yo también quiero dar un comentario respecto a lo que comenta la compañera. Soy de la ventanilla 1 y he solicitado ya varias constancias. Y bueno, de hecho desde el semestre pasado las pedí y me las dieron bien. Solamente que se tardan de 5 a 7 días. Los de mi ventanilla sí han cumplido y los han entregado en forma. Y por ejemplo lo de la línea curricular yo lo entregué el último la verdad día, es que gracias. a la última hora, Sandra, casi al último se minuto puso la mandé. camiseta y pues tuvo que entrarle al quite y la verdad Y la es señorita Sandra que no te esa parte sí contesta. se le agradece mucho porque aún ahorita que La hay verdad, chavos no con te problemas contesta, que no pero en el pudieron sistema sí inscribir me la línea o apareció. que la inscribieron y no Y aparecen en estaba listas, corriendo el número de ella la sigue maestra, trabajando. o de Entonces la aquí estamos secretaria Sandra, hablando para de que cualquier el problema aclaración. fue de gestión Si no escolar te y contestaban el ahorita correo, todo el podías mundo va a marcarle y sacrificar ella te daba seguimiento al tu control proceso. escolar y la verdad es que Bueno, aquí voy a hacer pues una siento aclaración. feo porque el Sandra no jefe es se la pone la secretaria, camiseta, Sandra pero es pues Sandra él solo no Rodríguez puede contra el García, mundo. es la Entonces jefa del también departamento. es una Pero llamada de atención a sus padres seguidamente a la que de verdad insistencia de la están secretaria, muy mal. Pero ella bueno, tuvo que entrar al finalmente quite para ahorita no es terminar cuestión de de quién tiene inscribir. la culpa, sino que De queremos hecho, maestra, yo ayudar también al tengo jefe de un gestión escolar comentario porque sobre pues la jefa. finalmente La es un verdad, compañero conmigo que fue todo lo realmente le echa contrario. ganas y está Yo al pendiente, pero primero pues había realmente metido no la puede con línea de toda la hidráulica escuela. y Pues ahorita vamos a llevar pero a cabo me esta habló plática. como a las Es un foro 12 de cerrado la noche donde yo estoy y me dijo, ahorita ¿sabes qué? juntando todas las quejas que Pues se les vienen que tienes otra presentando opción o como así, un o sea, común denominador a la estuvo mayoría de la conmigo todo población el estudiantil, procedimiento y para que esta volviera a parte es lo cambiar que se va a enfocar hiciera el ahorita cambio para pues dar ahorita una que estoy en sanitaria. plática. Pero, Yo creo que al otro día, yo creo que porque me mañana dijo que vamos a estar abriendo un no, foro en Zoom yo cerrado había de las personas le que había tienen mandado el problemas, por mensaje ejemplo, en el antes caso de Ángeles, y yo tengo ese y problema me dijo que se específicamente, y iba a ver entonces si se abrían tienes los que grupos poner tu número y de el de boleta, hidráulica, el que tu yo nombre quería, completo, y solo así no se se les va a abrió. dar Entonces acceso me a, dijo, tienes a la, una a la pues plataforma segunda Zoom opción para evitar hackeos. y le dije que sí, que era Sí, maestra, gracias. De sanitaria verdad se lo y ella me agradezco mucho. dijo, pues No, mándame de Ya que ahorita no yo tus estoy les estoy datos preocupada. informando y al ahorita ratito. te la inscribo y Yo les luego estoy luego informando volvió al a ratito. De aparecer. hecho, esta O sea, conferencia se va y a me lanzar estuvo ahorita en marcando Facebook. para si me Creo que va a equivocaba ser a en las 6 algo, de la otra vez tarde. mándamelo. Entonces Pero, estuvo pues en realmente esa sí quería cuestión como que muy, ella sí hacer estuvo mención de muy los ahí temas al más tanto. eh, Sí, la pues verdad, más, es que gracias. todos son importantes, Y pero los que Sandra presentan puso la mayor camiseta índice y pues de tuvo que entrar al conflicto, quite y y la en verdad este es que caso, pues a por ustedes esta parte sí como se le agradece últimos mucho semestres se les porque debe de dar aún prioridad, no ahorita se que hay pueden quedar chavos con estancados problemas que no por pudieron una inscribir la línea materia, o que la inscribieron y no aparecen en listas, y sobre todo, como ella dice sigue Andrés, trabajando. Entonces pues es aquí que me estamos contestan 3 días hablando después, ya que de estoy que al el límite de problema tiempo, fue de que ya, gestión ya vamos a escolar y terminar ahorita todo el los mundo va a tiempos de sacrificar inscripción, entonces al eso control también no escolar se y la vale. verdad es que pues siento feo porque el jefe se pone la Sí, camiseta, maestra, yo pero creo pues él solo no que puede sí contra el tienen mundo en común y los también problemas eso, es una que llamada de atención pues a sus una padres comunicación que de deficiente verdad por están parte muy mal. Pero bueno, de finalmente gestión escolar. ahorita no es cuestión de quién tiene la culpa, Ujú. sino Porque yo creo que queremos si Sí, dieran una ayudar al jefe información de gestión bien o escolar si nos porque pues contestaran, pues finalmente todos es un haríamos lo que compañero que nos toca realmente hacer. le echa ganas Pero y pues al mientras no nos pendiente pues digan nada, pues realmente no ¿qué puede con hacemos? toda la escuela. Pues ahorita ujú. vamos a Pues llevar a sí, cabo esta plática. finalmente es mala Es un foro comunicación, cerrado sí, donde yo estoy ahorita y creo que también los juntando tiempos todas las destinados, quejas la verdad que es se que les también vienen entiendo esa presentando parte que en como un línea se común trabaja denominador a la mayoría de la 3 población veces más, estudiantil. sí lo entiendo, Esta parte sin es embargo donde ellos se va a están enfocar ahorita estableciendo las para fechas, dar una plática. entonces si no pueden con el paquete en 2 Yo días de creo que al inscripción otro o 3 día, yo creo días, que pues que lo mañana alarguen a vamos a una estar semana. abriendo un foro en Zoom cerrado Bueno, yo y digo, las personas que tienen problemas, por ejemplo, en el no caso sé de cómo es el Ángeles, yo proceso, es tengo ese fácil a problema veces hablarnos, específicamente. pero Y entonces bueno, tienes finalmente que sí poner tu tienen número de ellos boleta, que hablar tu entre nombre ellos y completo y ponerse de solo así se les acuerdo, va a dar y acceso como dicen ustedes, facilitar la a la información, plataforma Zoom para evitar también no hackeos. dejar que se Sí, saturen los maestra, grupos gracias. De con verdad los se lo regulares agradezco que mucho. tienen No, no de sé nada, cuántas estoy materias preocupada. dadas de alta. Creo que Yo eso les estoy también está muy informando mal. ratito, de hecho esta conferencia se va a Y lanzar bueno, si ahorita en ustedes Facebook, llegan a entrar al porque va a ser foro a las 6 de la tarde, y quieren hacer pero mención de eso, creo que pues sería muy realmente bueno. sí quería La verdad es que esas hacer personas mención de que los temas les ahora sí, permiten, no es culpa de los alumnos, es pues más,
es culpa de gestión escolar que les permite tener
muchas materias a la par. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están dejando sin créditos a la demás población estudiantil. Entonces, creo que sí es importante respetar un límite, aunque sea regular. Ok, aquí el único beneficio de ser regular es que vas a escoger tus grupos y vas a estar seguro en ese grupo. Yo creo punto. Que sí no tiene por qué darle más créditos de los pues que generalmente han llevado, por parte de, porque eso lo que está haciendo es que genera, pues ahorita, porque yo creo que si que estamos viviendo, información que quedaron bien, sin meter si horarios pues muchos de los haríamos alumnos, lo que nos toca porque hacer, ya otros saturaron pues las mientras materias. no nos diga nada, pues hacemos. Bueno, ese es mi punto de vista y creo que sería una buena solución, pero pues no sé. Pues sí, finalmente que nos diga el jefe al rato. Y creo que también los tiempos destinados, la verdad es que también entiendo esa parte en línea, se trabaja. ¿Bien me escuchó? Sí, maestra. Maestra. Ok. ¿Qué es que termina la clase? A las 5:30. Acá, 5:30. Bueno, pues ahora sí me voy a permitir terminar, aunque sea esta parte de parámetros físico-químicos. Ya ni me acuerdo en que me quedé en conductividad eléctrica. Bueno, esta parte de conductividad eléctrica depende de la concentración total de sustancias iónicas disueltas en el agua y la temperatura a la cual se le hace la medida. Esta parte de conductividad eléctrica, chicos, ¿a qué nos hace referencia? Ustedes vieron este término en la secundaria. ¿Por qué es importante la conductividad eléctrica? Si quieren hacer mención de eso, creo que sería muy bueno. La verdad es que esas personas que les permiten, no es culpa de los alumnos, es culpa de gestión escolar que les permite tener muchas materias a la par. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están dejando sin créditos este término de conductividad eléctrica, ¿por qué es importante? Porque es un parámetro físico-químico muy importante, la conductividad eléctrica en el agua. Aquí el único beneficio de ser regular es que vas a escoger para medir la cantidad de sales. En ese grupo. Punto. No tienen por qué dar para medir la cantidad de sales, ¿qué más? De los que generalmente han llevado, porque eso lo que está haciendo es que genera, pues ahorita el tema que estamos viviendo, que quedaron sin meter. Para permitir el paso de la corriente eléctrica. Sí, eso es correcto, permite el paso de la corriente eléctrica, pero ¿para qué queremos que el agua tenga corriente eléctrica? ¿Todavía me escuchó? Sí, maestra. Maestra. Ok, aquí se termina la clase. A las 5:30. Para medir la cantidad de iones. Pues ahora sí ajá, ¿qué más? El paso de los electrones. Ya ni me acuerdo que me quedé en conductividad eléctrica. ¿Pero para qué? Bueno, esta parte de conductividad eléctrica depende de la concentración total de sustancias iónicas disueltas en el agua. ¿Para qué? O sea, sabemos que el agua es un conducente eléctrico, ¿sí? Y que esa conductividad se da a través de los iones disueltos en el agua. Sí, eso también lo sabemos. Sabemos que el agua es un buen conductor. Pero ¿toda el agua es buen conductor? Por ejemplo, hay un dato que dice que el agua pura no es un buen conductor. ¿A qué se debe? ¿A las sales? Disculpe, maestra, ¿podría repetirles que no le alcancé a escuchar? A las sales, ok. Y bueno, finalmente la conductividad en el agua es importante. Bueno, más bien, ¿qué pasaría si la conductividad del agua es muy alta? Uy, ¿puedes cerrar la ventana? Por favor. Para permitir el paso de la corriente eléctrica. Sí, eso es correcto, permite el paso de la corriente eléctrica. Pero ¿para qué queremos que el agua? Bueno, voy a cambiarles la pregunta. Corriente eléctrica. Dijimos que el agua es un conductor de electricidad, es un buen conductor. Y dijimos entonces que la conductividad pues es una corriente eléctrica que permite la concentración de iones disueltos. Bueno, a esos iones disueltos se les llama electrolitos.
y los electrolitros nos permiten determinar la cantidad de sólidos disueltos. Total. Prácticamente la conductividad se mide para determinar los sólidos disueltos, la cantidad de concentraciones de sólidos disueltos en el agua a través de los electrolitos que están presentes en ellos. En este caso ustedes decían las sales, ok, las sales, pueden ser algún otro agente. Finalmente, la conductividad es lo que mide en el agua. ¿Ya queda un poco más claro en esta parte? Hay un dato que dice que porque muchas veces vemos los conceptos y decimos, sí, el pH, la temperatura, conductividad eléctrica, pero no sabemos bien a qué se refiere. ¿Sí o no? Sal, ok. Y bueno, finalmente la conductividad en el agua. Maestra, ¿eso sería saturación? ¿Mande? Es pregunta de ¿Qué pasaría si la conductividad del agua es muy alta? Que si la conductividad eléctrica sería una saturación. Sí. No, la conductividad eléctrica finalmente me dice que entre mayor salinidad, entre mayor temperatura, hay mayor conductividad eléctrica. Esto quiere decir que, bueno, tenemos electrolitos, mayor concentración de electrolitos presentes, y esto hace que tenga un mayor conductor eléctrico. Y dijimos entonces que la ¿Sí quedó claro o te enredé más? No, sí, maestra. Okay. Bueno, aquí pasamos a los sólidos. Los sólidos, a esos iones disueltos se les llama básicamente nos conformamos por partículas grandes y pequeñas que conforman los sólidos totales. Pero finalmente los sólidos, aquí nos dicen que tenemos sólidos filtrables y no filtrables. Ejemplo, tenemos una corriente de agua donde tenemos unas rejillas de separación para captar todos aquellos sólidos que se pueden retener en rejillas. Después tenemos filtros donde se retienen en filtros. Y bueno, finalmente, cuando ya se dice que no son filtrables, es porque estamos hablando de partículas muy pequeñitas que pasan a través de los filtros, y entonces ya no se retienen ese tipo de partículas. Y bueno, finalmente al conjunto de todos los sólidos presentes en el cuerpo de agua se llaman sólidos totales. Sin embargo, bueno, a estos sólidos Maestra, ya no son filtrables en procesos muy comunes de físicos que no tienen ningún tipo de presión que ejerza sobre los filtros, porque si no ya se llamaría filtración a través de membranas. Entonces son procesos físicos de filtración de sólidos, y básicamente estamos diciendo que los sólidos se cuantifican, los que se filtran y los que no se filtran, en sólidos totales. Finalmente, lo que le damos más peso es a los sólidos filtrables, que cuando nosotros separamos esos sólidos que están grandes, que tienen partículas grandes que se pueden separar por un medio físico, cambia el aspecto del agua. Bueno, aquí pasamos ¿Sí? a los sólidos. ¿Vamos bien ahí? Los sólidos, básicamente nos conformamos por partículas. Gracias. Pasamos al término de alcalinidad. La alcalinidad es la capacidad para neutralizar ácidos, constituyendo la suma de todas las bases titulares. Aquí, bueno, pues esto es un equilibrio, ¿no? Sabemos que si tenemos algo muy ácido, lo contrarrestamos con la contraparte, que es lo alcalino, y viceversa, si tenemos alcalino, lo contrarrestamos con medio ácido. Básicamente esto tiene que tener un equilibrio en contrarrestar cada término. Y bueno, finalmente esto para llevar a cabo un pH neutro, para que nosotros podamos manipular esta parte del potencial de hidrógeno que tenemos presente en el agua. Aquí hablamos de los calcios y nos dice que un término de dureza del agua. Los calcios contribuyen a la dureza del agua. Sí. ¿Por qué? Porque las partículas del calcio son
incrustaciones, por ejemplo, que se hacen en las tuberías del agua. Esto quiere decir la acumulación de esta dureza del agua. Se determina dureza porque tiene altas concentraciones de calcio y sales también, pero generalmente mayor concentraciones de calcio. El calcio presente en el agua provoca incrustaciones en las tuberías. Bueno, esto es importante para ustedes porque les determina entonces el tiempo de vida del material que usan para una construcción de una red de distribución de agua potable. ¿Sí o no? Por ejemplo, si ustedes estuvieran en una localidad con agua muy dura, ¿qué tipo de material utilizarían para diseñar y construir su red de distribución de agua potable? Gracias. Pasamos al término de alcalinidad. La alcalinidad es la capacidad para neutralizar. Si tenemos, perdón, ¿qué muestra? Muy bien. Si tenemos agua con altas concentraciones de calcio. Sabemos que si tenemos algo muy ácido, pues sería más bien checar el material, ¿no? ¿Qué tipo de material utilizaríamos? ¿Qué tipo de las características de los materiales resistentes a las características de su agua? Es por eso que el agua tiene que llevar un previo análisis antes de. Por eso un proyecto es integral. Cuando ustedes están en la fase de diseño, tienen que considerar todo este tipo de análisis, tanto del agua, del suelo, depende del proyecto, pero finalmente ahora estamos hablando de agua, de las características del agua. Ustedes tienen que tener en mente que antes de hacer una acción tienen que mandar a realizar unas pruebas de los parámetros físico-químicos presentes en su agua. En este caso estamos hablando de muestreo del agua, ya sea un agua potable, un agua residual, un agua natural, no sé. Entonces, independientemente de la procedencia del agua que nosotros vayamos a requerir, tenemos que mandar a hacer un estudio de los parámetros físico-químicos presentes en esta agua para así poder actuar. En este caso ya nos dijo José, bueno, lo que teníamos que hacer entonces es primero tener el estudio de estos parámetros físicos-químicos presentes en el agua. Ya después, por ejemplo, que determinan que tengo un agua sumamente con dureza total a causa de calcios, voy a investigar entonces dentro de los materiales que existen para la red para el diseño de construcción de la red de distribución de agua potable. Ok, ¿cuál es el que, supongamos, yo no sé mucho de materiales, pero digamos que el PET es el material que resiste más a las incrustaciones de calcio? Entonces, pues vamos a utilizar PET. ¿Pero de qué diámetro? Ah, bueno, hay que hacer entonces los cálculos para ver, entonces darle un rango de amplitud y que no se sature tan pronto y vaya cerrando la circunferencia y el paso del agua, ¿de acuerdo? Y bueno, finalmente este material es resistente porque se le haría una depuración con alguna sustancia que contrarrestara la dureza del agua y entonces de esa forma ir limpiando las tuberías, no sé, o sea, ir implementando acciones para que nuestro material tenga un tiempo de vida útil más largo que el previsto. Disculpa, maestra. Sí. ¿Y podría haber reacciones, por ejemplo, en ese tipo de agua que tendríamos junto con el de material que, por así decirlo, seleccionemos para la red? ¿Podría surgir que si podría surgir que se altere los componentes químicos del agua si seleccionamos, no sé, un tipo de material que al contacto con el tipo de agua que tenemos altere sus componentes? ¿Podría haber un caso? Bueno, mira, finalmente el agua en este caso que tiene dureza total no sufriría el cambio del material, más bien el material sería atacado por la naturaleza del agua, en este caso por la dureza. Tú preguntas la contraparte, si el material influye en las condiciones, en los parámetros físico-químicos del agua. Generalmente no.
porque no son materiales que desprendan químicos, no son materiales que tengan alguna reacción con el agua. Estos materiales que ya están destinados para la construcción y tener contacto en el agua ya tienen se rigen por normas, ¿no? Sí, por normativa, la calidad para tener contacto con el agua y no hacer un efecto contraproducente. Sin embargo, el agua sí produce estragos de acuerdo al material que ocupe. Por eso es importante que determine las características del agua presente. En este caso, tenemos un agua dura. Si tenemos un agua básica, bueno, un agua alcalina, por ejemplo, en ese tipo si tenemos un agua que tendríamos junto con el de material, un agua residual con, por así decirlo, seleccionemos para la red, con agentes químicos, etcétera, ¿no? Entonces sí habría que determinar primero las características del agua y después seleccionar un material que vaya pues a darle con el tipo de agua que tenemos, pues que dure y que no vaya pues a servir menos del tiempo que se espera y pues vaya a implicar otro gasto dentro de la construcción del proyecto. Por eso es importante ese tipo de análisis. Nos vamos a pasar al término de cloruros. El cloro, aquí hay otras de el cloro es uno de los aniones inorgánicos principales en el agua. Pruebas que permiten determinar probable contaminación de las aguas. Okay. Ustedes se preguntarán, maestra, ¿no el cloro se usa para desinfectar el agua? Sí, pero cuando la concentración de cloro rebasa la norma, se determina clorosis. Generalmente el cloro es un químico de desinfección. Sin embargo, el empleo del cloro pues también obviamente contiene compuestos clorados y estos pues se obtienen de muchas formas. En este caso existen cloro sólido, cloro líquido, incluso gas cloro, ¿no? Estos métodos se emplean normalmente en tanques. El gas cloro se emplea en tanques y bueno, finalmente pues es único clorito de sodio se utilizan para el manejo de desinfección de las aguas residuales. Sin embargo, todo tiene una normatividad y una proporción con respecto al cloro para que no pase del otro lado, para decir cuándo el cloro es un contaminante o cómo es que es contraproducente. ¿Cómo se imaginan esta parte? Pues vaya a implicar otro gasto dentro de la construcción del proyecto. Por eso es importante ese tipo de... ¿Qué es lo que pasa cuando existe una concentración mayor a la normativa de cloro? El cloro. Sabemos que el cloro lo utilizan para desinfección, obviamente que es un agente que destruye los microorganismos y mediante una reacción físico-química, y sabemos que lo utilizamos pues para el cloro se usa, pues sí, finalmente para darle un final a un proceso de un tratamiento de un agua residual. Pero ¿qué pasa cuando nos pasamos de la concentración? ¿Cómo es que se maneja esta situación de clorosis? Generalmente el cloro es un ¿qué se imagina? Sé que los agarro un poco. Sin embargo, o sea, ¿en qué nos afectaría a nosotros, maestra? Sería la pregunta. Obviamente contiene compuestos clorados, sí. Es que yo pienso que sería como que se obtienen de muchas formas, muy corrosivo, ¿no? Porque siempre, bueno, yo me imagino cuando, por ejemplo, lavo un traste o algo así, ya que se le añade cloro y si le añades de más, te dañan las manos. Yo lo veo como un ejemplo así. Ok, bueno. Generalmente clorosis tiene un término que es biológico, que es un proceso es
es un término que se le da a las flores, pero también un término de concentraciones altas de cloro. Para que no pase del otro lado, para decir cuándo el cloro finalmente, es un contaminante o cómo es que es contraproducente. ¿Cómo se imaginan esta parte? ¿Qué es lo que pasa cuando existe una concentración mayor a la normativa de cloro? Ya me ando ahogando por el chile que están haciendo. Perdón. Bueno, aquí finalmente estábamos hablando de cuando hay altas concentraciones de cloro en el agua. Aquí finalmente lo que se hace pues es contrarrestar esta parte. El cloro pues es un elemento alcalino que finalmente se tendría que contrarrestar con una solución ácida y pues formar ese equilibrio. Decía bien el compañero José, bueno, pues lo que causa el cloro pues finalmente es cuando vamos a una alberca, cuando llegan a veces hasta arden los ojos de que huele mucho a cloro, pero pues finalmente lo que hace es que se te pone la piel así como de viejito, te puede dar irritación en la piel y bueno, pues no lo podrías consumir porque de entrada sí, cuando tienes pues un recipiente con agua de la llave que comúnmente sale blanca y luego si de repente sale a cloro, pues no creo que alguien se anime a tomárselo, ¿sí? En caso de que hay personas que ingieren concentraciones de cloro, bueno, pues finalmente nada más les dolería el estómago y pues les daría diarrea, pero pues bueno, obviamente tu organismo no acepta que consumas este tipo de agua con cloro, con altas concentraciones de cloro y finalmente, o sea, ni siquiera te la puedes tomar, huele mucho y pues no, obviamente por instinto natural dices, no, pues esto no está como que muy comestible. Y bueno, llegamos a los sulfatos. Aquí los sulfatos, dice, en presencia de materia orgánica, ciertas bacterias pueden reducir el sulfato a sulfito. Bueno, aquí ya hablamos un poco de los sulfatos hace rato. Los sulfatos, bueno, es la presencia de materia orgánica, pero pues estas bacterias finalmente huelen a podrido y bueno, es un elemento que tiene altas concentraciones de sulfuros, de sulfatos, y finalmente pues aquí no hay mucho tipo de vida cuando tenemos sulfatos presentes en el agua, pero sí a altas temperaturas. Finalmente se tendría que contrarrestar con una solución ácida y pues formar ese equilibrio. Indicadores de contaminación. Bueno, aquí prácticamente vamos a mencionarlos y la próxima clase nos vamos a enfocar básicamente a la DQO y a la DBO. Estos indicadores de contaminación bioquímica son importantes porque son los agentes que vemos en una planta de tratamiento de agua residual. Generalmente estos indicadores nos presentan qué tan contaminada está un agua, ¿sí? De acuerdo a la procedencia de esta agua residual, nos indican el tipo de contaminantes presentes y, bueno, prácticamente nos llevan de la mano qué tipo de tratamiento se le podría dar a este tipo de agua residual. Nada más nos vamos a mencionar y ya les dejo ir. Tenemos como indicadores de contaminación bioquímica al oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno conocida comúnmente como DQO, demanda química de oxígeno conocida comúnmente como DBO, y aquí me voy a regresar rápidamente. El oxígeno disuelto en las aguas residuales indica el grado de frescura o ranciedad de estas aguas. Esto es, si el oxígeno disuelto es poco, el agua está como más podrida, de putrefacción. Y si el oxígeno tiene buena cantidad de oxígeno presente disuelto, pues quiere decir que el agua no carece de oxígeno y que finalmente es un agua que te puede rescatar. La demanda química de oxígeno DQO representa casi un valor límite de posibilidad de oxidación total de un residuo. Lo vamos a ver en la próxima clase, que es la DQO. La DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, aquí rápidamente voy a leer esta parte. En las aguas residuales es resultado de tres tipos de materiales: materia orgánica carbónica,
fuente de alimentación por organismos aerobios, nitrógeno oxidable derivado de la presencia de nitritos, amoníaco y compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como alimentación para bacterias, y compuestos químicos reductores que son iones ferrosos, sulfitos, sulfuros y que se oxidan por oxígeno disuelto. Prácticamente nos vamos a enfocar la próxima clase a ver a detalle un tren de tratamiento donde manejan la demanda química de oxígeno de QO y de BO. En lo consiguiente vamos a tratar estos términos como de QO y de BO. Y bueno, finalmente en toda agua residual, sobre todo en las de casa-habitación, Maestra, descargas de... ya se va a terminar, yo creo que ya estará a 30 segundos de acabar la sesión. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, aquí lo dejamos entonces, chicos, para que ya no se vuelvan a conectar. Y bueno, ya lo demás lo dejamos para la próxima clase y nos vamos a enfocar en esta parte. Si pueden leer algo de DQO y DBO, pues vamos a trabajar mejor porque van a estar entendiendo más términos. Se dan cuenta que la química... Y si el oxígeno tiene buena cantidad de oxígeno presente disuelto, pues quiere decir que el agua no carece de oxígeno y que finalmente es un agua que se puede rescatar. La demanda química de oxígeno de QO representa casi un valor límite de posibilidad de oxidación total de un residuo. Lo vamos a ver en la próxima clase, que es la de QO. La DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, aquí rápidamente voy a leer esta parte. En las aguas residuales es resultado de tres tipos de materiales: materia orgánica carbónica, fuente de alimentación por organismos aerobios, nitrógeno oxidable derivado de la presencia de nitritos, amoníaco y compuestos orgánicos nitrogenados que sirven como alimentación para bacterias, y compuestos químicos reductores que son iones ferrosos, sulfitos, sulfuros y que se oxidan por oxígeno disuelto. Prácticamente nos vamos a enfocar la próxima clase a ver a detalle un tren de tratamiento donde manejan la demanda química de oxígeno de QO y de BO. En lo consiguiente vamos a tratar estos términos como de QO y de BO. Y bueno, finalmente en toda agua residual, sobre todo en las de casa-habitación, Maestra, las cargas de... Mande. Ya se va a terminar, yo creo que ya estará a 30 segundos de acabar la sesión. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, aquí lo dejamos entonces, chicos, para que ya no se vuelvan a conectar. Y bueno, ya lo demás lo dejamos para la próxima clase y nos vamos a enfocar en esta parte. Si pueden leer algo de DQO y DBO, pues vamos a trabajar mejor porque van a estar entendiendo más términos. Se dan cuenta que la química... Tenemos que volver a entrar.